Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirse en un tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y no es para menos. Hoy vamos a desglosar una noticia que ha tenido a muchos con el alma en vilo. Mert Ramazan Demir rechazado, Afra Sarıoğlu interviene, sin éxito, sí, han escuchado bien. Vamos a poner sobre la mesa todos los detalles, las especulaciones, y lo que realmente podría estar pasando detrás de cámaras con estos dos grandes talentos de Yalan, la serie que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis, le dan clic a esa campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades, y así se unen a esta comunidad que amamos el mundo de las series turcas tanto como ustedes. No se queden afuera. Ahora sí, entremos en materia. La noticia que ha explotado en las redes sociales y en los foros de fans ha sido contundente. Mert Ramazan Demir, el carismático Ferit en Yalan, aparentemente habría sido rechazado por una figura clave, y lo más intrigante es que Afra Sarıoğlu, nuestra querida Seyran, habría intentado mediar en la situación. ¿Pero quién es esa persona misteriosa? ¿Qué motivó este rechazo? ¿Y cuál fue exactamente el rol de Afra? Estas son las preguntas que nos han llevado a investigar a fondo y a recopilar la información que vamos a compartir con ustedes hoy. Como saben, en nuestro canal nos gusta ir más allá de los titulares y tratar de entender las dinámicas reales, por lo que vamos a analizar los posibles escenarios y la repercusión que esto podría tener. Comencemos por el principio. Los rumores apuntan a que la persona que rechazó a Mert Ramazan Demir no sería una actriz, como muchos podrían pensar inicialmente, sino alguien más ligada al ámbito profesional de la producción o de la dirección de la serie. Se habla de una figura femenina de gran peso dentro del equipo de Yalan, alguien con autoridad y poder de decisión. La especulación generalizada es que Mert, quizás en un intento por mejorar su posición o por influir en ciertas decisiones creativas, se habría acercado a esta persona para proponer algo, quizás un cambio en su personaje, una mayor participación en ciertas escenas, o incluso algo más personal. Aunque esto último es menos probable dada la naturaleza del supuesto rechazo, que parece tener tintes más profesionales. La fuente de estos rumores proviene de algunos portales de noticias de entretenimiento turcos, que aunque a veces son un poco sensacionalistas, suelen tener una base real en lo que publican. Ahora, aquí es donde entra Afra Sarıoğlu. La información indica que al enterarse de esta situación, Afra habría intervenido. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué intervendría Afra? Podría ser por varias razones. Primero, como compañera de reparto y colega, podría sentir la responsabilidad de mantener un buen ambiente de trabajo y de evitar conflictos que pudieran afectar la dinámica del set y por ende la calidad de la serie. Segundo, es posible que tenga una buena relación con la persona que supuestamente rechazó a Mert y que haya querido mediar para evitar un malentendido o una confrontación mayor. Y tercero, y esta es la hipótesis más sonada, podría ser que Afra, al ser la protagonista femenina y una figura muy influyente en la serie, haya intentado defender o apoyar a Mert, quizás porque cree en su potencial o porque considera que sus peticiones son justas. Sin embargo, el giro inesperado, y lo que le da el sin éxito a la intervención de Afra, es que a pesar de sus esfuerzos, la decisión de la persona en cuestión se habría mantenido firme. Esto sugiere que la persona que rechazó a Mert tenía motivos sólidos o una postura muy definida, y que la intervención de Afra, por bien intencionada que fuera, no fue suficiente para cambiar el rumbo de los acontecimientos. ¿Qué tipo de motivos podrían ser estos? Podríamos imaginar que se trate de una política interna de la producción, de una visión artística muy particular que no encaja con las propuestas de Mert, o incluso de un historial previo de desacuerdos o malentendidos. Las posibilidades son muchas y es difícil saber la verdad absoluta sin una confirmación oficial, algo que en el mundo del espectáculo rara vez ocurre. Lo que sí podemos inferir es que esta situación, si es cierta, pone de manifiesto la complejidad de las dinámicas dentro de un set de grabación, especialmente en una producción tan exitosa y de gran alcance como Yalan. Las relaciones profesionales, los egos, las ambiciones y las visiones artísticas a menudo chocan, y las intervenciones de otros miembros del equipo pueden ser tanto beneficiosas como contraproducentes. El hecho de que Afra haya intervenido, y que no haya tenido éxito podría indicar varias cosas. Quizás la persona que rechazó a Mert es muy firme en sus decisiones, o tal vez la intervención de Afra no fue percibida de la mejor manera por esa persona,
o incluso que la situación era más delicada de lo que parecía. Es importante recordar que hasta ahora, todo esto son rumores y especulaciones. Los protagonistas y los productores de la serie no han emitido declaraciones oficiales al respecto. Sin embargo, el hecho de que la noticia haya tomado tanta fuerza en las redes sociales sugiere que algo de verdad podría haber en ella. Los fans de Yalan están acostumbrados a seguir cada detalle de la vida de sus actores favoritos, y cualquier indicio de conflicto o tensión en el set tiende a amplificarse rápidamente. Analicemos el posible impacto de esta situación. Si Mert Ramazan Demir se sintió rechazado, esto podría afectar su moral y su desempeño en el set. Sin embargo, también podría motivarlo a demostrar su valía y a seguir dando lo mejor de sí mismo. Por otro lado, la intervención de Afra, incluso sin éxito, demuestra su compromiso con el equipo y su deseo de mantener un ambiente de trabajo positivo. Es posible que esto haya generado cierta tensión entre ella y la persona que rechazó a Mert, o que haya fortalecido su relación profesional con el actor. Desde una perspectiva de la serie, si esta situación afectara la dinámica entre los actores principales, podría notarse en la pantalla. Sin embargo, hasta ahora, las escenas entre Ferit y Seyran siguen siendo tan cautivadoras como siempre, lo que sugiere que si hubo algún problema, han logrado mantener la profesionalidad. Es posible que la intervención de Afra haya servido para calmar las aguas y evitar que la situación escalara. También debemos considerar la narrativa que se crea alrededor de este tipo de noticias. Los medios de comunicación y los fans tienden a romantizar o dramatizar las relaciones en el mundo del espectáculo. Es posible que se esté exagerando la importancia de este supuesto rechazo y la intervención de Afra. Sin embargo, no podemos ignorar que en una serie con tantos seguidores, cualquier pequeña anécdota puede convertirse en un gran tema de conversación. En resumen, lo que parece haber ocurrido, según los rumores, es que Mert Ramazan Demir habría recibido un rechazo por parte de una figura importante dentro de la producción de Yalan, y que Afra Saraolu habría intentado mediar en la situación, pero sus esfuerzos no habrían dado el resultado esperado. Las razones detrás del rechazo y la intervención de Afra siguen siendo inciertas, y la verdad absoluta solo la conocen las personas involucradas. Sin embargo, esta noticia nos da una pequeña ventana a las complejas relaciones que se tejen en el backstage de una producción de televisión. Y así llegamos al final de este análisis. Espero que esta información les haya parecido intrigante y esclarecedora. Como siempre, mantendremos un ojo atento a cualquier novedad que surja sobre este tema y se los haremos saber. Antes de despedirme, me gustaría agradecerles enormemente por habernos acompañado hasta aquí. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenidos de calidad. Ahora, la pregunta para ustedes es, ¿qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Afra hizo bien en intervenir? ¿Por qué creen que Mert fue rechazado? Nos encantaría leer sus teorías y comentarios en la sección de abajo. Dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos con nosotros y con el resto de la comunidad. Y para cerrar con broche de oro, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante, asterisco suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Únanse a nuestra familia y activen la campanita para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por su tiempo y hasta la próxima. Chao.